Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí en nuestro canal, por supuesto, platicando de los diversos temas que generan discusión, que generan debate, interés en muchos aspectos. Y uno de ellos, a ver, se ha puesto sobre la mesa nuevamente el tema del PRI. El PRI a raíz de un trabajo documental que realiza Televisa, producido, dirigido por la periodista Denise Merker, y en donde se habla de la caída del PRI. Pero más allá de este documental, lo que también ha generado discusión es el papel de Televisa en el auge, en el crecimiento, en el fortalecimiento y caída del tricolor. ¿Cómo entender la relación de Televisa con el PRI? ¿Cómo entender precisamente años en los que incluso quien fuera uno de los personajes claves en la expansión de Televisa, como fue Emilio Azcárraga mismo, pues asegurara que ellos eran soldados del PRI, así, tal cual? Voy a platicar con mi querido Aníbal García, investigador. Usted lo escucha, por supuesto, también en Contralínea y a quien saludo con muchísimo gusto. Aníbal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Es un gusto estar con tu audiencia y para hablar sobre un tema importantísimo de los últimos días. Gracias a ti, querido. Oye, pues de entrada, por ahí comenzaría. ¿Cómo entendemos esta relación del PRI con Televisa a través de todos estos años? Oye, Pues mira, es una relación simbiótica, ¿no? Prácticamente no podremos entender a Televisa sin el PRI y tampoco podríamos entender al PRI sin Televisa. Es una relación de ida y vuelta la que se ha establecido entre estos dos grandes actores, particularmente uno mediático, como es Televisa, pero que tiene un interés también corporativo, que tiene un interés económico y que tiene un interés político. No podemos desligar estos elementos de lo que es Televisa. Y la serie, que digamos es ahora el pretexto de lo que estamos hablando ahora, esta serie que ya ha salido al público, pues tiene varios elementos que estaría bueno ir analizando. Primero, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué hablar ahora de lo que es la debacle del PRI en el momento que estamos viviendo actualmente en nuestro país? Y esa pregunta nos remite sobre todo a varios procesos políticos que están en juego ahora en este primer año ya de la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y uno de ellos tiene que ver con la reforma político-electoral. Si uno mira el primer capítulo, que es el que está gratuito y cualquier persona con internet lo puede ver, lo que va a encontrar allí es distintas alusiones a la reforma política en general y a cómo se ha ido desarrollando esa parte de la democracia en nuestro país, que no existía en aquellas épocas del PRI. Si uno empieza a mirar este documental, pues empiezan desde la época revolucionaria y se van yendo poco a poco por distintos momentos de la historia de México del siglo XX y se empiezan a detener más o menos por ahí de 1968, un año crucial para nuestro país porque es ahí donde distintos autores, economistas, politólogos e historiadores marcan el fin de una era en nuestro país, un fin de un patrón de acumulación de capital que estaba comandado por el Estado y una crisis económica también, que además viene también con otra crisis política como es la del mismo 1968 de los 70 en donde se van teniendo una serie de reformas político-electorales a tono con las demandas que tenía la sociedad. Eso lo van marcando en la década de los 70 cuando viene el gobierno de Echeverría, cuando viene después el de López Portillo y cuando se llega después al gobierno de Miguel de la Madrid. Toda esa década de los 70 y parte de los 80, lo que vive México es digamos, 15 años convulsos que vienen también de todas las luchas sociales que tenía México en distintos sectores, el estudiantil, el médico, el ferrocarrilero, el obrero, no de ese movimiento obrero que estaba dentro del régimen, que lo podemos ver y visualizar bastante claro en el documental, sino de otro movimiento obrero independiente que no estaba vinculado al régimen. Y entonces la pregunta que hacía al inicio de por qué ahora es pertinente, porque está ese elemento detrás de este tipo de documentales en donde se preguntan sobre la debacle del PRI y cómo es que llegamos a este fin del PRI. A partir de la reforma político-electoral que manda la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece a mí que es uno de los elementos que están detrás de eso. Lo otro tiene que ver con la época de bonanza.
Y si uno mira ese documental, el primer capítulo, mucho hacen sobre el tema de lo que fue Cantarell, la administración de López Portillo, la privatización de la banca, la nacionalización de la banca, la crisis económica, se detienen bastante en ese tipo de elementos porque, a mi juicio, se establecen una serie de matrices de opinión que vienen a partir de eso. Uno, la balanza petrolera y empiezan a jalar a partir de ahí a la luz de lo que está haciendo el gobierno actual y lo que hizo también el gobierno de López Obrador en el sentido de recuperar ese sector energético que es clave para el desarrollo de nuestro país. Y a partir de ahí hacer este tipo de saltos hacia el pasado para ir rescatando ciertos elementos que le permiten construir una narrativa, que es precisamente la que estamos viendo en el documental, que es, bueno, a la luz de la crisis económica que vive el país, es necesaria una serie de reformas económicas en nuestro país en la década de los 70 y en los 80. Y a la luz también de las distintas demandas sociales por mayor democracia, es que viene una reforma político-electoral. Si uno mira la historia política del país desde la década de los 50 en adelante, casi que después de cada elección venía una reforma político-electoral y eso se nota mucho más después de la década de los 70 y a partir del fraude de 1988. Entonces, lo que están haciendo en términos amplios, pues es volvernos a narrar el pasado que hemos vivido en nuestro país, pero a partir de esta empresa de medios de comunicación que es Televisa, que además ha construido, como es públicamente conocido, ha construido también a presidentes y ha decidido sobre la política misma del país. Perdóname, a eso iba también, querido. Y preguntarte desde tu expertise que has investigado, que has visto cómo juegan estos emporios mediáticos en otras partes, ¿qué tan responsable es el PRI, perdón, Televisa, de haber mantenido al PRI? Y sobre todo después de épocas, si nos vamos muy atrás, digámoslo de esta forma, después de lo que pasó en el terremoto del 85 con la reacción tan deplorable que hubo, el caso de José López Portillo con las crisis económicas, hablando de los 80, por ejemplo, el fraude de Salinas de Gortari. ¿Qué tan responsable es el PRI de Televisa de haber mantenido al PRI en el lugar que alcanzó, incluso en el nacionalismo revolucionario, nacionalismo priista y en el neoliberalismo? Pues mira, básicamente es lo que decía al inicio, ¿no? Es una relación simbiótica, ¿no? O sea, todo el mundo, por ejemplo, recuerda lo que dijo un presentador en cadena nacional en Televisa después de la matanza del 12 de octubre, ¿no? Hoy es un día soleado, ¿no? O sea, nos contaban el día, en la noche, en la mañana, en la tarde, todo el tiempo nos estaban contando cuál era el acontecer nacional y en ese narrar el acontecer nacional le ponían mayor atención a unas cosas y a otras las ocultaban totalmente, como fue esta matanza del 2 de octubre o como sucedió también en el periodo que se conoce como la Guerra Sucia, pero que fue todo un periodo contrainsurgente en nuestro país desde la década de los 70 y que continuó todavía hasta después en la década de los 90 con la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, lo que hacía Televisa era precisamente contarnos el acontecer cotidiano y en ese contarnos el acontecer cotidiano ocultaba ciertas cosas o mediaba ciertas situaciones, por ejemplo, la crisis de la década de los 70 de los 80 cómo explicaban ellos este tipo de crisis y siempre en esos años y en esas décadas de los 70 y parte de los 80 la explicación de la crisis siempre era, bueno, es que el contexto internacional está así y de hecho en el primer capítulo ponen de manifiesto eso cuando empiezan a recuperar noticias o fragmentos de lo que decía Televisa también ponen de manifiesto que la explicación de la crisis no era una crisis por decisiones políticas internas, ¿no? Sino que era también por cuestiones de índole internacional. El precio del petróleo había bajado, o sea, hay elementos que están puestos ahí en donde la parte endógena, o sea, esa parte netamente nacional y sobre todo las decisiones políticas y de política económica están filtradas por ese gran emporio que fue construido por el poder político que se llama Televisa. O sea, de ese nivel está. Y eso sucedió en la década de los 70, en la década de los 80, sucede también en el fraude electoral de 1988, vuelve a suceder en el fraude del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador,
vuelve a suceder incluso en el tema de cómo caracterizan, esa parte también es interesante, cómo van caracterizando la democracia en México a partir de lo que sucede en el 2000. Muchos intelectuales y en la academia está muy estudiado que cierto sector o cierta historiografía mexicana lo que mencionó era que estábamos viviendo una transición a la democracia, ¿no? Y con eso se definía un antes y un después, lo que sí era democrático, que era el PAN, supuestamente, y lo que estaba antes era una construcción de un régimen autoritario como lo era el PRI. Y lo que vimos era precisamente que no fue así, no fue una transición a la democracia y fue una alternancia partidista que fue construyendo un modelo económico que pervivió todavía después de que pierde en el 2000 el PRI, gana el PAN en el 2000 hasta el 2006 con Felipe Calderón, continúa, perdón, con Vicente Fox, continúa con Felipe Calderón y después nos vuelven a narrar cómo fue la elección presidencial del 2012 con Enrique Peña Nieto, que además fue ungido precisamente por este tipo de medios de comunicación, que un día sí y el otro también manufacturaban el consenso con las encuestas diarias, cotidianas, día y noche, en donde nos decían quién iba puntero y quién iba atrás, y con eso ir moldeando la percepción política de la población. Esto es lo que está en el fondo con Televisa y con la construcción de un régimen como fue el del PRI, que continuó todavía después del 2000 en términos económicos y que hubo ahí una alternancia partidista entre el 2000 y el 2012, pero que digamos fue la profundización de un régimen nada democrático, autoritario y que para poder establecer ese autoritarismo tuvieron que haber construido un régimen como el que construyeron, que era a todas luces carente de democracia. Y lo digo en amplio sentido, no solamente por la cuestión de ir a ejercer el voto, ¿no? Porque tuvimos desde un candidato único hasta la manera en la que se inflaban las urnas, se embarazaban las urnas, métodos como el del carrusel, en fin, cosas que todos y todas conocemos y que nos decían, bueno, es que eso era democrático. Y ahora podemos decir, no, el hecho de emitir el voto es parte de la democracia, pero no se puede definir como únicamente lo que es la democracia. Lavado de cara, este tipo de trabajos para la empresa como tal. Y sí, porque ve lo que hicieron, por ejemplo, con Díaz Ordaz, ¿no? O sea, la lavada de cara que le hicieron en aquel entonces en el 68, o lo que hicieron con Luis Echeverría, o lo que hicieron después con López Portillo, o la manera en que nos contaban, por ejemplo, cómo surge la presidencia de Miguel de la Madrid, ¿no? Una presidencia altamente cuestionada no solamente por la crisis económica, sino porque ya desde entonces estaba puesto el tema de la corrupción. De hecho, el lema que tenía Miguel de la Madrid, si no estoy mal, es el de la renovación moral, precisamente porque estaba ya detrás de ellos ese gran cúmulo de actos de corrupción que estaban siendo parte del mismo sistema, ¿no? Entonces, constantemente hicieron eso, desde aquel entonces hasta la última presidencia de Enrique Peña Nieto, para poner ese ejemplo también en particular, que es mucho más reciente, en donde constantemente iban lavándole la cara, no solamente con la parte noticiosa, que también ahí es un elemento en medios de comunicación, siempre está el tema de ver qué tanto tiempo le dan a una noticia o qué tanto opacan otra, sino también la otra parte que es la opinión experta. Y en el caso de Televisa, si algo podemos ver desde la década de los 60, 70 en adelante, es la construcción también de una narrativa que se fue nutriendo a partir de intelectuales que eran orgánicos al sistema. Y eso hasta la fecha lo mantienen. Entonces, fíjate ahí lo interesante que es analizar esto, porque es una doble funcionalidad la que tienen los medios de comunicación. Por un lado, manufacturar del consenso para recuperar ese concepto de Chomsky y de Harman, y por otro, ampliarte más la visión con opinión a partir de esta opinión experta que era de intelectuales que eran orgánicos al régimen del PRI y que iban a hacer precisamente eso, defender como soldados del régimen la verdad que iban construyendo día a día, cotidianamente, con la forma en la que nos daban las noticias. Sí, porque como muy bien lo señalas, hablamos claro de la empresa de Televisa, la línea editorial del dueño y de otros medios electrónicos, pero hubo periodistas que se acomodaron muy bien, que se acomodaron perfectamente, intelectuales que no estaban ni siquiera que se les ordenaran para que hicieran lo que hacían, ¿no? Sí, o sea, tienes, por ejemplo, ahí el caso de Krause, ¿no? Una persona que sigue definiendo lo que es democrático y lo que no es democrático. Tienes a un Héctor Aguilar Camín,
un intelectual orgánico, profundamente orgánico al régimen, a tal grado de que, como ha revelado la revista Contralínea, los cheques que le pedían ni más ni menos que a Carlos Salinas de Gortari. O sea, de ese nivel estábamos hablando, de la funcionalidad y de cómo estaban construidos este tipo de intelectuales y de periodistas a partir del régimen. Y por otro, ya la descomposición total que fue el de Enrique Peña Nieto, que dio una gran cantidad de publicidad a medios de comunicación tradicionales como es este, del que estamos hablando, pero que también empezó a dar financiamiento a otro tipo de medios que no eran tan tradicionales y que ya estaban marcando la pauta de hacia dónde se estaban moviendo los medios de comunicación en México. Entonces, ahí sí tenemos que ver sobre todo cómo se va degradando el sistema, cómo se va descomponiendo todo ese sistema y lo importante que fue para mantenerlo en esa crisis orgánica del Estado en nuestro país hasta el 2018 por lo menos, cómo se fue manteniendo precisamente por los medios de comunicación que tenían que revestir toda esta crisis con noticias a modo, con la construcción de una narrativa a modo o con opinión. De hecho, si uno analiza lo que sucede en los medios actualmente, pues básicamente es lo que impera mucho más ahora, es la opinión. Y opinión de este tipo de intelectuales que van a morir con el régimen. Es lo que va a suceder. Peña Nieto, que Aníbal, siempre se ha dicho que Televisa participó activamente en lo que fue precisamente la presidencia de Peña Nieto, la llegada de Peña Nieto al poder. Eh, ¿Qué tanto fue el momento cumbre, digámoslo así, de esta relación entre Peña Nieto, entre Televisa y el poder político? ¿O tú detectas que hubo momentos de mayor solidez y de mayor injerencia por parte de la empresa en la política? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos el ejemplo claro de quien fue la primera dama de México, ¿no? No podemos desligar esa parte de la farándula con la política, porque fue precisamente eso. De hecho, los vínculos históricos que uno puede establecer a partir de eso, pues están dados desde la presidencia, ni más ni menos, de López Portillo, ¿no? Cuando uno mira con quién se vinculaba, en fin, farándula y política siempre ha estado ahí en la construcción del régimen priista histórico desde que se conforma el PRI como PRI y después del periodo, particularmente después del periodo de Cárdenas, ¿no? Y puntualmente con aquel que se le conoce como el cachorro de la revolución, que era Miguel Alemán Valdés. Entonces, desde entonces, esa construcción ha ido así, encaranada entre el poder político y este medio de comunicación. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue precisamente eso. Uno de esos ejemplos es el que acabo de poner, pero el otro también, que decía hace un instante, era el de las encuestas. Fue brutal la manera en la que todos los días estaban duro y dale con las encuestas para decir quién iba puntero, quién iba no, cómo se iba moviendo, por qué había perdido un punto o medio punto o 2 puntos porcentuales Enrique Peña Nieto, la manera en la que también revistieron en campaña electoral lo que sucedió en la Ibero en aquel entonces, si no estoy mal, fue en mayo, cuando estaba en plena campaña. Y la forma en la que contaron eso es algo digno de volverse a revisar porque hicieron una operación mediática para poder restarle el impacto que tenía eso, así como también después cuando ya es elegido Enrique Peña Nieto supuestamente, porque además de ahí hubo una gran cantidad de votos que fueron comprados. Ya una vez que empieza su presidencia, al año siguiente viene lo de Ayotzinapa y también los medios de comunicación constantemente estuvieron manufacturando el consenso para hacer una operación de control de daños de lo que estaba sucediendo en aquel entonces cuando se decía internacionalmente, y eso lo pusieron en portadas de revistas internacionales como El Momento Mexicano, se les derrumba totalmente y tienen que salir los medios de comunicación primero a hacer un control de daños y en ese control de daños segundo lo que hicieron fue aceptar que sí, evidentemente, porque era inocultable, había una situación grave de violaciones a derechos humanos en nuestro país, que el sistema no podía todavía con el tema de la seguridad, que el narco imperaba en ciertas partes del país. O sea, ahí tuvieron que hacer ese control de daños, primero bajando el tono y después aceptando, sí, una parte de lo que sucedía también en la realidad política de aquel entonces, de hace una década. Mi querido Aníbal García, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos que nos compartes aquí en la comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Jesús, y bueno, seguimos en contacto.